Bueno muchachos, el día de hoy vamos a practicar un poquito de trigonometría con el ejercicio número 2 del martes de prueba 3 de Milton Ochoa. El ejercicio dice lo siguiente: se expondrá un proyecto agrario de inversión a 3 organizaciones, o 1, o 2, o 3. Nos dan un esquema del proyecto agrario y nos dan algunos datos, ¿cierto? Por ejemplo, la distancia entre el punto O1 y el punto 2 son estos 9 kilómetros que están por aquí. La distancia entre el punto 2 y el punto 3 son estos 6 kilómetros que están por aquí. Y nos dan unos ángulos. El ángulo de 60 grados, que es entre el segmento PO1 y el segmento O1 o 2. Entonces, con eso nos dan unas propuestas de cómo calcular la distancia entre el punto 1 y el punto O3, que sería este que tengo acá. ¿Listo? Esa distancia, ¿cuánto será? No sabemos. ¿Listo? Entonces nos dicen, para visitarla se han planteado dos propuestas para conocer la distancia entre O3 y O1. Y nos preguntan cuál de esas propuestas es la correcta y por qué. Este problemita, el planteamiento de este problema está un poco complicado, un poco enredado, pero en sí la solución es bastante sencilla, es algo que nosotros practicamos bastante el año pasado. Entonces, lo primero que tenemos que identificar aquí es que hay dos triángulos rectángulos, este pequeño en gris que lo he sacado aquí en esta primera parte, y el grande, incluyendo el gris también, que lo he sacado acá. ¿Listo? Eso es para simplificar un poco la representación gráfica y que no nos quede tan complicado de ver las opciones. Entonces, desde que tengamos triángulos rectángulos, de una nos imaginamos que podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Y es justo lo que vamos a hacer. Entonces acá a mano derecha tengo los principales elementos del teorema de Pitágoras. Recordemos que solo se aplica cuando un triángulo es rectángulo, ¿cierto? El triángulo tiene que ser rectángulo para poder aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, que uno de los ángulos internos del triángulo sea de 90 grados. ¿Listo? Ya conocemos que A y B son los catetos y C es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo saco raíz, como para obtener el valor de la hipotenusa, nos quedaría así como lo tengo acá en este cuadrito rojo. ¿Listo? Adicionalmente también les pongo aquí de ayuda los valores del seno de un ángulo y del coseno de un ángulo. Observemos acá el triángulo y tendríamos que el seno del ángulo beta sería igual al cateto opuesto, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Y por su parte, el coseno de ese ángulo beta sería igual al cateto adyacente, que en este caso es A, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Eso es todo lo que vamos a utilizar para resolver ese ejercicio. Entonces, iniciemos. Yo por acá ya tengo más o menos formuladas las ecuaciones para poderlas pasar simplemente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar que para hallar el valor de C, que sería de este C de acá, que sería el valor del segmento O1,
3, la distancia de ese segmento, tenemos que tener tanto A como B. En este caso no tenemos ninguno de esos dos datos. No tenemos C, no tenemos A, no tenemos B. Pero a partir de los datos que tenemos en el triángulo más pequeñito, podemos encontrar por lo menos alguno de esos datos. Entonces vamos a iniciar. Iniciemos hallando este valor de Y, que sería uno de los catetos de ese triángulo pequeñito. El valor de la distancia del punto P al punto O1. ¿Cómo lo hallo? Entonces lo voy a hallar utilizando funciones trigonométricas. ¿Por qué no lo hallo por el teorema de Pitágoras? Si bien este es un triángulo rectángulo, no lo hallo por el teorema de Pitágoras porque aquí solo conozco la hipotenusa, no conozco los valores de los otros catetos. Entonces, como conozco uno de los ángulos, voy a aprovecharlo y a utilizar funciones trigonométricas. Entonces vengo y me pregunto, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa que tengo? Entonces, de estas dos que tengo acá, yo voy a decir que la que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces, esa es la que voy a usar. ¿Y cómo la uso? Fácil. De la siguiente manera. El seno del ángulo de 60 grados será igual entonces al cateto opuesto que es Y sobre la hipotenusa que es 9 kilómetros. ¿Listo? Entonces de ahí despejo Y. Si despejo Y, entonces ese 9 kilómetros que está dividiéndolo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que Y es igual a 9 por seno de 60. Todo eso son kilómetros. Listo. Ya tengo un resultado bien importante en este caso. Y lo vamos a marcar con un cuadrito. Ya tenemos el valor de Y. Ahora nos falta este pedacito. ¿Cuánto es el valor de X? Podríamos ahora utilizar ya teorema de Pitágoras porque conocemos el valor de Y, pero miren que manejar esta expresión es un poco complicado. ¿Cierto? Manejar esa expresión es un poco complicado. Entonces mejor seguimos trabajando con funciones trigonométricas. Entonces, el X viene a ser el cateto adyacente del ángulo de 60 grados. Entonces, vuelvo y me pregunto, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Y la respuesta será que esa función trigonométrica es el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces voy a utilizar el coseno para hallar el valor de X. Y lo hago de la siguiente manera. Entonces coseno de 60 es igual a cateto adyacente X sobre hipotenusa 9 kilómetros. ¿Listo? En esta ecuación que tengo aquí, despejo X, facilito, y me quedaría que X es igual a 9 por coseno 60 y todo eso son kilómetros. Y este es otro resultado importante que tengo yo acá. Entonces, des en cuenta que ya tengo todos los datos que necesito de ese triángulo pequeñito. Ahora sí, por simple inspección visual, simplemente mirando las gráficas, yo me doy cuenta que Y es este mismo B de acá. ¿Por qué? Porque los dos triángulos rectángulos comparten ese lado. Entonces de una C
que B este es igual a Y. Entonces ya lo tengo. ¿Listo? Ya lo tengo, ya le puedo poner un chulo. ¿Listo? Me falta A, ¿cierto? A sería todo el segmento de recta desde el punto P hasta el punto O3, ¿cierto? Y de ese solo tengo una partecita, X, pero allá en los datos nos dicen que la otra partecita vale 6 kilómetros. Entonces, vamos a sumar esas dos distancias para obtener el valor total de A. ¿Listo? Son esos 6 kilómetros que me habían dado como datos más el X que yo acabé de encontrar, que vale 9 por coseno de 60 grados. ¿Listo? Entonces, reemplazando el valor de X que yo acabé de encontrar, me da que A sería igual a 6 más 9 coseno de 60 grados por kilómetro. Entonces ya tenemos otro resultado bastante importante para el desarrollo de los cálculos. Lo encerramos con un cuadrito para tenerlo presente. Listo, ahora ya tenemos todos los datos. Tenemos cuánto vale B, tenemos cuánto vale A. Nos falta cuánto vale C. Y para hallar C vamos a utilizar esta versión de acá del teorema de Pitágoras. Entonces de esa manera tenemos que C va a ser igual a raíz cuadrada C va a ser igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, y reemplazando esos valores tendremos que pongámoslo por acá, que C es igual a 6, que C es igual a 6 más 9 coseno de 60 grados al cuadrado, que es el valor de A, más 9 por seno de 60 grados al cuadrado, que es el valor de B. Entonces nos vamos a las respuestas y vemos que de las dos propuestas que nos dan inicialmente, la que se ajusta es la número 2, la propuesta número 2, la que se ajusta y la que calcula adecuadamente el valor de la distancia entre el punto 1 y el punto O3. Y si ya vamos a revisar las respuestas, nos damos cuenta que la opción que mejor explica el procedimiento que acabamos de realizar es la respuesta D. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, resumiendo, tenemos que separar el problema para volverlo un poquito más sencillo y tenemos que tener en cuenta los conceptos básicos de trigonometría, como son el teorema de Pitágoras, que aparece por este lado. Es importante que lo tengan bien presente el teorema de Pitágoras, y las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y en algunas ocasiones tangente. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias.